La gente puede querer desarrollar escritura creativa por diferentes motivos. Básicamente hay dos motivos por los que la gente puede querer hacer esto. Uno, constituirse en un profesional de la escritura, llamarse cuentista, novelista, en la carta de embarque en un viaje de avión, cuando hay que rellenar el formulario, en ocupación poner escritor. O nada más puede pretender una persona desarrollar, desempeñarse en la escritura creativa como mero entretenimiento, como un hobby, ¿no es cierto? Como un espacio de ocio. Bien, pero en ambos casos esto va a requerir de ciertas condiciones y de ciertos requisitos, de algún grado de disciplina. Yo puedo encontrar que me aburro los domingos y que entonces quiero iniciar algún tipo de actividad recreativa y puedo pretender, no sé, empezar a practicar golf o jugar al tenis. Pero lo cierto es que yo nunca jugué al golf ni jugué tenis, con lo cual en principio me voy a tener que preparar, voy a tener que comprarme el kit, el equipo, ¿no es cierto? Contratar un personal trainer que me enseñe, aunque más no sea, las primeras nociones, los primeros ejercicios, y eso me va a demandar un tiempo. Le voy a tener que dedicar unas horas a la semana a ese aprendizaje y después le voy a tener que dedicar unas cuantas horas a la semana al ejercicio de lo aprendido. En ese sentido, bueno, la escritura creativa se la encare de un modo profesional, se la encare de un modo recreativo, no es muy diferente, ¿no es cierto? También le vamos a tener que dedicar un tiempo, vamos a tener que establecer un horario, una cierta serie de dinámicas y asimilar algún tipo de disciplina. En un sentido profesional, la ocupación de la escritura creativa no debería de ser diferente como el establecimiento de cualquier profesión, de cualquier oficio, ¿no es cierto? No vamos a recaer en la autoexplotación tampoco. Digamos que lo deseable para cualquier persona, se ocupe de lo que sea, sería ocupar de su tiempo al día 6, 8 horas, de lunes a viernes, para realizar su labor, ¿no es cierto? Hay quien habla de ideas tales como las horas blandas de trabajo y las horas duras de trabajo en la labor. Las horas blandas serían aquellas en las que el escritor piensa, reflexiona, tal vez sentado en un sillón, bebiendo un café, fumando un cigarrillo, una pipa, y entonces piensa acerca de aquello que quiere escribir. Aunque se lo vea muy apaciguado y muy con los pies cruzados sobre un taburete, de cualquier manera deberíamos entender que en ese momento el escritor también está trabajando. El momento de trabajo duro va a ser cuando ya se siente al teclado a volcar en el papel el resultado de todas esas elucubraciones. De cualquier manera, de las dos maneras el escritor va a estar trabajando. Como caso estándar, podríamos decir que un escritor ocupa de su tiempo 6 horas diarias, 8 horas diarias, de las cuales la mitad realiza trabajo blando y en el otro trabajo duro. Por momentos quizás al inicio de un trabajo, de una producción, requiera jornadas completas de trabajo blando, tomarse más horas, y ya hacia el final, promediando el trabajo, esto se invierta, ¿no es cierto? Necesita estar más tiempo sobre el teclado que sentado en un sillón nada más que pensando. Bueno, algo similar tendría que ocurrir en la persona que quiere desarrollar algún tipo de escritura nada más que por hobby, ¿no es cierto? Si yo quiero empezar a aprender a jugar el golf, y mínimo le voy a tener que dedicar, junto con un personal trainer, un par de horas, 3 horas a la semana
Y si de lo que se tratara fuera que como entretenimiento quiero comenzar con la escritura creativa, bueno, 1 hora y media se la dedicaré a pensar, a reflexionar, y la otra 1 hora y media a sentarme a escribir. Desde ya que estas son todas fórmulas que después vaya a saber uno si las comprueba, ¿no es cierto? Uno encuentra, sí, en reportajes que se les hacen a muchos escritores que te cuentan cómo es su forma de trabajo. Entonces te cuentan que se levantan a las 6 de la mañana, a las 7 ya leyeron los diarios, desayunaron, a las 8 empiezan a trabajar, seguramente para el mediodía detenerse a almorzar, y quizás ya después no vuelvan al trabajo sino hasta el día siguiente. Por lo contrario, otros escritores, en el momento de hallarse en pleno proceso de una nueva novela, de una nueva escritura, se encuentran abocados a ese trabajo de manera indeterminada, ¿no es cierto? Desde que se levantan hasta que se acuestan, no hacen otra cosa más que pensar y producir texto, y durante esas jornadas, esas épocas, apenas quizás se sostengan llevándose un sanguchito de algo al escritorio, ¿no es cierto? En otro caso podríamos atender al tema del mejoramiento de la escritura, ¿no? Ya gente que sea inclinados hacia una aspiración de tipo profesional o nada más queriéndose mantener en la actividad de la escritura creativa como un hobby. Sin embargo, ya están pensando en cómo mejorar esa escritura. Para el mejoramiento de la escritura, me parece a mí, de nada sirven las horas extras. De nada sirve imponerse más horas, más tiempo centralizado, enfocado a la propia actividad. Y el mejoramiento de la escritura a mí me parece que depende mucho de cada persona. A una persona le puede llegar a estar faltando más lectura, más tiempo de lectura. Lectura, quiero decir, de libros, de autores diversos, de tendencias varias, de movimientos históricos, literarios, artísticos. Para el crecimiento también en el oficio, y a otra persona le puede estar faltando algo más de lo que es la experiencia extraliteraria, que muchas veces de eso nos nutrimos. De nada sirve pasarse una vida encerrado en una habitación, nada más que pensando y escribiendo, sin conocer, sin experimentar la vida, vuelvo a decir, en su orden extraliterario, que es la dimensión más grande, ¿no es cierto?, más amplia. En el común de los casos, creo que mejorarnos ocurre de un modo, diría, natural, evolutivo, en tanto que maduramos, que crecemos, nos vamos elevando espiritualmente, psicológicamente, intelectualmente. Y entonces por efecto dominó todo debería de mejorar, ¿no es cierto? Nuestro mundo relacional, nuestra comprensión del mundo y por tanto nuestra escritura, nuestro discurso, nuestra manera de decir las cosas. Creo que el tema del crecimiento en todos los órdenes de la vida, uno no ve el crecimiento del tallo, ¿no es cierto? De un día para el otro uno se encuentra que una planta está más alta, de un día para el otro uno se encuentra que la planta ha hecho brotes, pero el momento mismo del brote uno no lo percibe. Creo que lo mismo pasa respecto del crecimiento personal. En determinado momento de la vida, entonces, uno se encuentra que está escribiendo cosas de un modo mejor a como escribía hace algunos años, tal vez con observaciones más agudas,
con una mejor expresividad, con una mayor riqueza de matices, de sutilezas. Pero no es algo a lo que uno diga, bueno, voy a por ello y entonces planifico una serie de actividades que me van a conducir a. Me parece que no. Me parece que el crecimiento es una consecuencia, una decantación natural de un orden de factores, de serie de cosas, de lo que participamos me parece bastante inconscientemente y tal vez incluso de manera involuntaria, por lo menos desde lo intelectual. Creo yo sí en la fuerza del deseo emocional, ¿no es cierto? En tanto que deseemos, más tarde que temprano los deseos se cumplen, al menos hasta cierto punto, en cierto orden. En fin, esto en cuanto a la disposición psicológica de la persona ante su situación de escritura, ante su decisión de escritura, ¿no es cierto? Creo que es de lo que vengo tratando en los últimos videos, tratando de delinear una especie de configuración interna del escritor. Les agradezco la paciencia que han tenido hasta acá porque posiblemente estén esperando el momento en que vaya más de lleno hacia el abordaje del texto mismo, ¿no es cierto? Creo que ya en los próximos videos vamos a llegar a ese punto. Por de pronto, queridas y queridos, los dejo pensando, reflexionando sobre todas estas cuestiones. Espero les estén agradando estos videos, que se suscriban, que los recomienden a amigos, allegados, parientes y vecinos. Como siempre les invito a que dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas en la caja de comentarios. No se olviden nunca que en el Centro Cultural El Umbral, sito en la ciudad de San Antonio de Padua, aquí en Buenos Aires, está funcionando el taller de escritura creativa, del cual soy coordinador y que estoy manteniendo por internet, por videoconferencia, con lo cual está abierto al mundo, ¿no es cierto? Por lo menos al mundo de habla hispana. Bueno, sin mucho más por el momento, me despido entonces de ustedes, como siempre, deseando estén pasando por momentos gratos y también teniendo hermosas lecturas y hermosas escrituras, ¿no es cierto? Hasta pronto.